Tengo 26 años y vivo en una casa adosada en los suburbios lejanos de una pequeña ciudad. Trabajo en turnos de cierre, normalmente saliendo a las 10 u 11 de la noche, y paso la mayor parte de mi tiempo en casa, quedándome despierto hasta tarde y jugando toda la noche con mis amigos. Era una rutina un poco repetitiva cada día. Pero hace un par de meses, estaba teniendo una semana bastante estresante en el trabajo, y no tenía ganas de salir con mis amigos esa noche, ni de conectarme con ellos. Pero tampoco podía dormir. Me quedé despierto hasta las 12 a.m., aburrido, y viendo YouTube antes de decidir tomar un descanso y salir a caminar. No solía salir a caminar mucho, aunque cada vez que lo hacía, siempre lo encontraba relajante y agradable. Así que no sé por qué no salía más a menudo, especialmente de noche cuando nadie más estaba fuera. Sentía que tenía todo el pueblo para mí, lo cual en este contexto suena un poco espeluznante, pero me gustaba, o al menos me solía gustar. Cogí una sudadera con capucha y cerré mi casa. Luego empecé a caminar. No tenía planes de cuánto tiempo o cuán lejos iría, pero empecé yendo por el camino que normalmente tomaba, que dejaba el área de las casas adosadas y entraba al vecindario con casas normales. Ninguno de nosotros que vivíamos aquí teníamos una casa excelente, así que todas las casas eran más antiguas y no tan especiales, y en su mayoría estaban muy juntas. Aún así, era mejor que caminar por las casas adosadas. Mientras caminaba sentía que todo el pueblo estaba dormido. Todas las casas estaban oscuras y silenciosas, y no había ningún sonido. Al principio, lo encontré muy tranquilo, justo lo que necesitaba para desestresarme. Pero mientras seguía caminando por la calle, me di cuenta de que nunca había girado, como si hubiera estado caminando recto todo el tiempo, lo que me llevó aún más a las afueras, y la calle se convirtió abruptamente en un camino más estrecho que conducía a casas mucho más dispersas, en una zona muy boscosa. Como ninguna de sus casas tenía luces encendidas, excepto por las ocasionales luces del porche, ni siquiera podía verlas, ya que estaban muy bien escondidas entre los árboles, más allá de las tenues luces sobre el camino. Era un ambiente muy diferente de donde acababa de caminar, pero estaba lo suficientemente interesado como para seguir adelante. Avancé tal vez media milla cuando de repente escuché un grito. Era una voz masculina, y no era un grito como si pidieran ayuda. Sonaba más como un grito para llamar la atención de alguien. Sin embargo, era difícil decirlo con certeza, y sin otros ruidos, su voz resonó por todo el bosque, casi sonando como si viniera de todas direcciones. Me detuve después de escucharlo y no vi nada. Después de 30 segundos de espera seguí caminando. No sabía qué era eso, pero sabía que nunca podría averiguarlo. Así que ni siquiera me molesté en intentarlo. Incluso aparte del grito que escuché, la calle por la que caminaba me daba una sensación de ligera inquietud cuanto más avanzaba. Las luces de la calle parecían más tenues y más separadas, y las casas que podía ver parecían mucho más viejas y deterioradas. Parecían descuidadas y sinceramente ni siquiera habitadas. Incluso el camino estaba cada vez más desordenado, como si nadie lo usara ya. Sabía que este lado de la ciudad no estaba en la mejor situación económica. Quiero decir, incluso yo estaba sin Blanca como todos los demás, pero no sabía que esta sección existía. Cuanto más lo miraba todo, más empezaba a pensar que realmente era un barrio completamente abandonado, lo que me incomodaba mucho caminar por allí en plena noche. Y entonces volví a escuchar ese grito. Era casi igual que el anterior, pero sonaba más cerca, y estaba casi seguro de que venía de detrás de mí. Me detuve y me di la vuelta. Las luces de la calle apenas iluminaban el camino por el que acababa de venir, y la ausencia de otros sonidos me inquietaba mucho. Cada pequeño movimiento en la oscuridad me hacía pensar que era alguien ahí fuera. Supe en ese momento que me estaba volviendo paranoico y que debía irme. No sabía hasta dónde continuaba el camino ni a dónde conducía, ni si incluso regresaba a mi vecindario. Así que supe que lo mejor sería volver por donde había venido. El único problema era lo que fuera, los gritos que seguía escuchando. Aún así me di la vuelta. Mis ojos permanecieron fijos en el camino mientras caminaba rápidamente, tratando de salir del área boscosa lo más rápido posible. Avancé un par de minutos antes de que de repente escuchara el grito de nuevo, pero estaba detrás de mí, justo por donde había venido. Quienquiera que fuera, debía haber pasado por delante de ellos, lo que significa que debieron haber estado escondidos en el bosque. Cuando me di la vuelta y miré, vi a un hombre en el camino.
Vestía todo de negro o ropa oscura y caminaba hacia mí. Solo miré por un segundo antes de darme la vuelta y seguir apresurándome por el camino. Algo en todo esto no cuadraba, y si me quedaba allí mirándolo demasiado tiempo, tenía la sensación de que algo realmente malo podría suceder. Me giré para mirar varias veces después de eso, y a pesar de verlo caminando hacia mí antes, todas las otras veces que miré, él no estaba allí. Surgió la pregunta de ¿a dónde demonios había ido? Tal vez me vio y se dio la vuelta él mismo, no queriendo parecer que me estaba siguiéndome. Pensé que tenía sentido, considerando la zona un poco espeluznante en la que estábamos. Fuera lo que estaba pasando, no me importaba quedarme y averiguarlo. Me moví rápidamente, finalmente saliendo de esa extraña zona y regresando a donde estaban todas las casas. Sin embargo, no fue tan reconfortante. Todavía sentía la espeluznante sensación de estar solo. O tal vez era la sensación de que no estaba solo. Finalmente regresé a mi casa adosada. No sé si esa caminata fue el alivio del estrés que esperaba, pero me alegré de estar lejos de esa zona espeluznante y de quienquiera que estuviera gritando allí. Fui a la cocina, tomé un poco de agua y un refrigerio. Luego me senté en la mesa por un minuto para recuperar el aliento. Y fue entonces cuando escuché un sonido de arrastre fuera de la puerta principal y luego un golpe fuerte repentino. Inmediatamente me levanté de la mesa y lo más silenciosamente posible caminé hacia la puerta principal. Primero pegué la oreja para escuchar, luego miré hacia afuera. No tenía la luz del porche encendida, así que estaba básicamente completamente oscuro, y todo lo que podía ver era una figura oscura de pie allí. Después de unos segundos, pensé que podía distinguir que definitivamente llevaban ropa oscura, y así, estaba casi seguro de que era el mismo tipo que vi por un momento durante mi caminata. Me había seguido a casa. Saqué mi teléfono y retrocedí mientras llamaba al 911, tratando de no hablar demasiado alto. Honestamente, quería que el tipo se quedara allí el tiempo suficiente para que llegaran los policías, y de esa manera, con suerte, obtendría algunas respuestas, porque ahora realmente estaba empezando a cuestionar los gritos que había estado escuchando en el bosque. El hombre afuera de la puerta llamó 5 o 6 veces mientras yo estaba al teléfono, antes de que se quedara en silencio. Y finalmente volví a la puerta y miré, y él se había ido. Cuando llegaron los oficiales hicieron preguntas y esas cosas, pero no salió nada de eso. Mencioné los gritos y aunque les pareció extraño, no investigaron más a fondo. No creo que durmiera nada esa noche. Y aunque eso fue en su mayor parte el final de todo lo trascendental, a lo largo al mes siguiente, seguía despertándome con golpes en la puerta principal, golpes fuertes y perturbadores. Pero para cuando podía bajar y mirar, nunca había nadie. Ha pasado un tiempo desde su última visita, pero todavía me siento un poco paranoico. No sé qué estaba pasando en esa zona boscosa, quién gritaba o qué quería el hombre. Todo lo que puedo decir es que sé en mi interior que estuve cerca de ser parte de algo realmente horrible esa noche. Hace un par de años, trabajaba como conductor de Lyft. Uber también. Pero en mi ciudad, Lyft era más popular, así que me quedé con eso. De todos modos, debido a la libertad del trabajo, nunca logré seguir un horario. En ese momento, tenía 20 y tantos años, y a veces me quedaba despierto hasta tarde saliendo con amigos o haciendo lo que fuera. Así que eso me hacía quedarme despierto hasta tarde los días que elegía trabajar y hacer turnos largos durante la noche. Esa noche empezó igual que cualquier otra. Empecé alrededor de las 11 y hice un par de entregas antes de tener otro viaje. Ahora, trabajando estos turnos nocturnos, no podía ser exigente en absoluto con quién o qué solicitudes aceptaba. Solía ser uno de los únicos conductores que trabajaba tan tarde, y además, apenas había gente que necesitara viajes. Si perdía o no aceptaba un solo viaje, me costaría, así que estaba como en piloto automático. Cada vez que llegaba una solicitud, la aceptaba al instante y me dirigía hacia allí. Y solo entonces miraba un poco más, como a qué distancia estaban o dónde los dejaba. Nunca hacía ninguna diferencia porque el 99% de las veces era solo para recoger a alguien de una fiesta, un bar o una oficina después de trabajar más allá del horario del tren. Así que, cuando llegó esta solicitud, hice lo mismo de siempre, la acepté y me dirigí a su lugar de recogida.
No fue hasta que, diría, unos 10 minutos de viaje, que me di cuenta de que me estaba llevando en una dirección diferente a la habitual, no hacia la plaza principal del pueblo con todas las tiendas y oficinas y lo que fuera. Así que, comprobé dónde exactamente iba y la ubicación era un poco inusual. Claro, estaba conduciendo, así que no podía mirar demasiado, pero con un par de miradas rápidas al mapa, no parecía que hubiera nada allí. Pensé que era definitivamente extraño, pero no iba a cancelar ni nada. Llegué allí 15 minutos después. Creo que ya eran como la 1 o las 2 a.m. en mi turno. Y el lugar era exactamente como se veía en el mapa. Solo una ubicación muy aislada con literalmente nada. Ni casas, ni caminos laterales. Caminos o senderos. Pensé que tal vez el coche del tipo se había averiado o algo así. Pero incluso entonces no vi nada ni a nadie. Me detuve a un lado de la carretera y notifiqué al cliente. Luego esperé un rato. Nunca obtuve respuesta ni vi a nadie afuera. Y con una mala sensación comenzando a crecer en mí, decidí cancelar y marcharme. Definitivamente apestaba perder el tiempo así. Pero es lo que hay, solo parte del trabajo a veces. Comencé a conducir de regreso hacia el centro punto de la ciudad, porque sabía que allí era donde probablemente conseguiría más recogidas. Pero, solo 5 minutos después de empezar a conducir de vuelta, recibí otro pedido. Era casi del mismo lugar donde acababa de estar, pero tal vez una milla más adelante por la carretera. A pesar de que esto parecía muy sospechoso, en realidad no lo fue en absoluto para mí. Esto ocurría de vez en cuando, donde la ubicación simplemente estaba mal o había un error, y después de que yo lo rechazaba, el cliente lo volvía a pedir de inmediato, y normalmente la ubicación se arreglaba, y todo salía bien la segunda vez. No sabía por qué el cliente no respondía a mis mensajes, pero ¿qué más da? Lo acepté. De hecho, me alegré de que todo este viaje no fuera una pérdida de tiempo, y di la vuelta para volver. Pasé el lugar anterior y avancé una milla más. De nuevo, toda la carretera estaba vacía, y no tenía nada más que escasa tierra boscosa a ambos lados. Sin embargo, esta vez, cuando llegué a la nueva ubicación, había un hombre de pie a un lado de la carretera. Llevaba unos vaqueros normales. Vaqueros y una sudadera gris con capucha, y una mochila o bolsa de lona colgada al hombro. Mientras aparcaba delante de él, miré detrás de él y no vi nada de dónde pudiera haber venido. Ni casas, ni nada. No estaba seguro de cómo había llegado hasta aquí o qué hacía aquí. Abrió la puerta y entró. El lugar de entrega que había marcado en el mapa estaba a solo 5 minutos por la carretera. Esperaba que fuera en algún lugar que tuviera más sentido, pero por lo que parecía, era en un lugar tan desolado como donde lo recogí. Cuando conducía, el hombre permaneció en silencio en el asiento trasero, pero me miraba mucho. Cada vez que echaba un vistazo al espejo, sus ojos ya estaban puestos en mí. Sentí una tensión inquietante, y con lo extraña que ya era la situación de antemano, comencé a pensar demasiado en todo. Como por qué estábamos aquí, de dónde venía y qué tenía en la bolsa de lona. Todas cosas que normalmente no me importarían ni me molestaría en pensar. Pocos minutos después, llegué al lugar de entrega que estaba marcado en el mapa. Era casi idéntico al lugar donde lo recogí. No había nada alrededor. El silencio después de detenerme, tanto del exterior como de mi pasajero, acababa de empezar a darme una sensación realmente horrible. Y antes de que pudiera decir algo, el hombre me dijo que saliera del coche. Lo miré con miedo para confirmar lo que acababa de decir, descubriendo que ya me apuntaba con una pistola, y tenía una mirada muerta inquietante en sus ojos mientras señalaba la puerta y se repetía. No tuve elección. Salí y él me siguió, colocándose detrás de mí y diciéndome que caminara. Se mantuvo a varios metros de distancia, lo suficientemente lejos como para evitar que intentara algo, y me llevó fuera de la carretera y hacia el bosque. Intenté decir lo que pude. Quiero decir, estaba realmente aterrorizado y temía por mi vida. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio, sin responder ni mostrar el más mínimo remordimiento por lo que estaba haciendo. Caminamos más y más adentro. Comenzó a volverse más denso con árboles y mucho más oscuro. El tiempo no parecía moverse a un ritmo regular durante todo esto.
pero creo que caminamos durante 10 minutos enteros, simplemente adentrándonos en las profundidades de este bosque. Pero de repente dijo que parara. Me detuve en el lugar y pude sentir que mi tiempo llegaba a su fin. Estaba a punto de no ser visto nunca más. Y mi adrenalina inundó mi cuerpo y simplemente decidí arriesgarme y correr más profundo entre los árboles. Gritó: ¡alto de nuevo! Pero yo seguí corriendo. Usé la oscuridad a mi favor, sabiendo que, como me había arrastrado tan profundo en el bosque, una vez que estuviera más lejos, le costaría verme. Sabía que me estaba persiguiendo, sin embargo, porque su voz me seguía, sin desvanecerse, y de repente hubo un disparo. Resonó por todo el bosque y el silencio que le siguió fue ensordecedor. Eso fue todo. Ya no me perseguía. Creo que debió haber disparado por rabia o simplemente para asustarme, sabiendo que ya había escapado. A partir de ese momento, simplemente caminé en cualquier dirección. Mi teléfono, por supuesto, todavía estaba en el coche, así que estaba solo. Después de un rato, encontré un pequeño camino con algunas casas y pude conseguir que un tipo contestara y me ayudara. Mi coche y todo lo que contenía había desaparecido cuando los agentes registraron la zona. Aunque no creo que esto fuera un simple robo. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que eso fuera lo que inicialmente planeaba hacer. Desafortunadamente, nunca encontraron ninguna pista que los llevara a él. Incluso la cuenta que usó en la aplicación resultó ser un callejón sin salida. Trabajé como conductor durante unos meses más, pero durante ese tiempo, recibí un par de solicitudes de recogida más cerca del lugar donde todo esto sucedió. Y cada vez que llamaba a la policía, ellos aparecían y no encontraban a nadie. Eventualmente, me di cuenta de que estaba tan esquizofrénico y paranoico al respecto, que simplemente encontré un trabajo diferente. Fue un fin de semana lluvioso aquí donde vivo y estuve dentro todo el día. Me gustaba cuando llovía. Me hacía sentir mejor por quedarme en casa y no ser tan productivo en mis días libres, siendo la lluvia la excusa para no salir y hacer recados. Creo que esto fue un domingo. Estaba muy cansado por alguna razón. Quizás no. Dormí súper bien anoche. Pero de todos modos, eso significaba que me quedaba en el sofá todo el día. Y cuando llegó la hora de cenar, no tenía muchas ganas de cocinar para mí. Decidí, después de haber estado encerrado todo el día, salir a dar una vuelta y recoger algo rápido de un drive-thru. Eran alrededor de las 10:00 p.m. y la lluvia era bastante fuerte. No había mucha gente en las carreteras. Salí durante 20 minutos solo para recoger comida para llevar y volver directamente a casa. Sin embargo, mientras regresaba a mi casa, yo noté que realmente destacaba. Con toda la niebla y la lluvia, y con todas las demás casas de la calle con las luces apagadas, la única luz que brillaba desde la ventana de mi dormitorio de arriba en mi casa realmente destacaba. Pensé que era extraño porque siempre apagaba todas las luces antes de salir. De hecho, ni siquiera había estado arriba en todo el día. Pero como estaba cansado y más concentrado en aparcar y tener cuidado con la lluvia, no lo miré demasiado. Lo pasé por alto, sin darme cuenta realmente de lo muy extraño que fue hasta que ya estaba en el camino de entrada y no tenía vista de ello. Entré y encendí las luces de abajo. Luego dejé mi comida en la sala de estar y me sentí perezoso mientras subía para apagar las luces. Subí los escalones al pasillo de arriba e inmediatamente mis ojos se abrieron un poco más y como que me desperté. No solo la luz del dormitorio no estaba encendida, sino que ninguna de las luces de arriba lo estaba. Todas las puertas estaban abiertas, así que podía ver claramente que todo estaba apagado. Después de hacer una pausa por un segundo, entré en la habitación y miré a mi alrededor. Ni siquiera sé qué estaba buscando. Estaba como perdido, cuestionándolo todo. Me acerqué a la ventana y miré el tiempo lluvioso y el barrio oscuro. Tal vez mis faros se habían reflejado en el cristal de alguna manera, haciendo que pareciera que había una luz encendida. Realmente me arrepentía y me golpeaba por no haberlo mirado mejor mientras entraba. Incluso un momento de una mirada más directa a la ventana me habría dado mucha más confianza en lo que realmente vi. Pero ahora no tenía ni idea. No sabía cómo era posible que la luz estuviera encendida. Y luego, en los 30 segundos que tardé en aparcar y subir, se apagó sola. Tenía que ser un reflejo o algo así.
Me froté los ojos y traté de salir de este estado mental cansado. Volví abajo y me senté en el sofá con mi comida, abriéndola y comiendo mientras veía mi programa. Sin embargo, tengo que decir que debí haberlo dejado pasar completamente por alto porque después de solo 5 minutos, ya ni siquiera estaba pensando en ello. Pensé que era solo un suceso extraño y lo superé bastante rápido. Comí y me quedé dormido viendo la televisión. Sin embargo, seguía despertándome, como si me adormilara un par de minutos y luego me despertara. Y, curiosamente, cada vez que me despertaba, era con una sensación realmente inquietante. La sensación de que había ojos puestos en mí, como si alguien me estuviera observando. Seguía teniendo que mirar por la habitación y por encima de mis hombros. Después de varias veces, se puso tan mal que me levanté y encendí las luces de la habitación. Como antes, estaba bastante oscuro, solo con la televisión iluminando la habitación. Sin embargo, esto no ayudó mucho porque la próxima vez que me desperté y tuve esa sensación y miré por encima de mis hombros, mis ojos se dirigieron hacia la esquina de la habitación. Era la parte que conducía al pasillo donde estaban las escaleras, y ninguna de la luz de la sala de estar se extendía a esa zona de la casa. Así que destacaba como una esquina oscura y sombría. Era realmente espeluznante y me hizo seguir, sintiendo que alguien me observaba. Así que me levanté de nuevo y encendí las luces del pasillo. Y mientras estaba de pie, decidí prepararme para la cama. Apagué la televisión y recogí la comida. Luego empecé a subir. Y juro, en el momento en que llegué al pie de la escalera, una luz se apagó. Ni siquiera me di cuenta de que estaba encendida hasta que de repente se oscureció. Pero era inconfundiblemente una luz de la habitación de arriba. Sentí esa sensación de hundimiento, pero por alguna razón, seguí subiendo. Mi mente me daba vueltas pensando en cómo era posible y sinceramente, no me lo creía. Llegué arriba y me asomé a la habitación ahora oscura. Los inquietantes sonidos de la lluvia golpeando el tejado y la luz de la luna que entraba por la ventana lo hacían increíblemente incómodo, y esa sensación aún persistía, que alguien me seguía observando. Sentí un escalofrío mientras daba un par de pasos y con voz temblorosa llamé. «Hola». Di unos pasos más y luego volví a encender la luz. Miré hacia atrás, viendo la luz que caía en el pasillo en la parte superior de las escaleras, y sabiendo que esto era exactamente lo que vi. Esta vez no había error. Justo cuando todo encajaba en mi cabeza, algo se movió en la esquina de mi vista. Era la puerta del armario del dormitorio. Se abrió un poco y a través de la rendija y me miraba fijamente. Hicimos contacto visual por una fracción de segundo antes de que supieran que habían sido descubiertos, y abrieron la puerta de un empujón, y salieron. El tipo no me atacó ni corrió hacia mí. Sin embargo, se acercaba a mí tratando de explicarse y evitar que huyera. Su sonrisa era inquietante y espeluznante, y parecía desquiciado y desaliñado, pero la forma en que se acercaba era casi como si me conociera de alguna manera. Antes de que se acercara demasiado, corrí de nuevo escaleras abajo y directamente fuera de la casa. Afortunadamente todavía tenía mi teléfono conmigo, así que llamé a la policía de inmediato. Sin embargo, mientras estaba de pie bajo la lluvia esperando que llegaran, vi al hombre salir corriendo por la puerta principal y desaparecer por la carretera. Cuando llegó la policía, hicieron una breve investigación y encontraron la puerta trasera rota. La manija y la cerradura parecían completamente destrozadas y hechas añicos, pero yo nunca me di cuenta porque nunca usaba la puerta trasera, y cuando lo vi en la habitación no parecía empapado. Así que definitivamente había estado dentro de mi casa toda la noche mientras yo estaba abajo. No pude encontrar nada que faltara. Así que ¿por qué irrumpió? ¿O qué hacía escondido en mi habitación? Simplemente no lo sé. La luz también me despista mucho, porque tuvo que haber una razón por la que seguía encendiéndolo. No me he sentido seguro desde entonces, sabiendo que todavía está ahí afuera, y es capaz de irrumpir en mi casa y esconderse al azar. Espero que no pase nada, pero si sucede algo más, te lo haré saber.